Bueno, vamos a ir empezando. Vamos a tratar de comprimir esta clase que iba a ser en 2 clases, pero bueno, dado el paro de la semana pasada, la vamos a tratar de comprimir en una. Fundamentalmente, bueno, voy a empezar con algunas cuestiones que les quería marcar de lo que venimos trabajando y escuchado, y algunas referencias puntuales con relación al texto de Pommier, y después Nahuel Rey va a dar unos lineamientos, los lineamientos de la unidad 6. Obviamente no vamos a poder trabajar los textos, pero para que ustedes lo puedan leer y tengan una idea de conjunto. Y si podemos, les doy algunas referencias del tema respecto de la responsabilidad, la posición de sujeto responsable, que es el último tema de la unidad 6, que no es sin, digamos, el recorrido de la unidad 6, porque, bueno, se puede conectar con Dostoyevsky, se puede conectar con el de Alemán, pero bueno, aunque sea alguna mínima referencia, y si no, bueno, está el escrito mío, que supongo que dentro de todo bastante legible, digamos. Profe, ahí en el chat hay un compañero que pregunta qué es lo que entra para regulares y para la promoción y todo eso. Eso lo arreglan con sus docentes, ¿sí? Para la promoción entra el programa, porque después no les queda, digamos, otra chance más que el próximo parcial. Así que para la promoción son 2 preguntas de desarrollo. De desarrollo quiere decir que involucra, ¿sí? De alguna manera entre las 2, las 3 unidades que faltan. Eso para lo de eso es para los regulares. Promoción, para la promoción. Los regulares, ¿sí? Cada docente hará las preguntas y la modalidad que hayan hablado con ustedes, ¿sí? Algunos, como son comisiones que han quedado pequeñas, van a tomar oral, otros van a tomar escrito. En la promoción son todos iguales. De haber paro de algún tipo, lo que vamos a hacer... ¿Y de la unidad 6? ¿Cómo? ¿Cómo? No, que yo había preguntado qué textos de la unidad 6 entran para los regulares en el parcial. Eso cada uno arregla con su docente, es lo que acabo de decir. Perdón, Juliana, en el caso nuestro, los que trabajamos en el práctico. Bueno, perfecto, listo. Los de los regulares, muchas gracias. Cada uno arregla con su docente. Los de la promoción, no, porque el regular, el texto que no dé ahora, lo va a tener que dar cuando rinda al final. En cambio, los de la promoción, no. Entonces, de la promoción no hay recorte. ¿Está? Si llega a haber paro de alguna índole, vamos a ver cómo nos vamos a manejar, pero seguramente los de la promoción le vamos a tomar el examen igual. Es posible que sean estas 2 preguntas de manera oral. Bueno, después lo veremos, ¿sí? Pero no podemos dejar pasar los tiempos, porque si no, no se puede sostener la promoción, porque hay que llenar las actas y hay que, digamos, todo tiene... Por eso las fechas las tenemos desde las vacaciones de invierno, ya la fecha de los finales, de los parciales, ¿sí? Los de los regulares veremos, pero los de la promoción sí o sí de alguna manera lo vamos a tener que tomar, ¿sí? Después lo vemos. Si llega a haber algún paro de alguna índole, le avisaremos en el Facebook general, y si no, cada docente sé que tienen formas de conectarse con ustedes, así que bueno, ahí lo vemos, ¿sí? Bien.
Bueno, algunas cuestiones que me quedaron para comentarles de lo que especialmente escucharon en la presentación del libro, y que nosotros también venimos trabajando en los prácticos, en los teóricos, pero a partir de algunos comentarios y algunos escritos de las tareas, me parece que es importante señalar, o quería señalar, que la cuestión, como se ha dicho en la presentación, por ejemplo, con Roberto, más subrayado en la presentación, en ningún momento se mencionó, ¿sí?, el cuerpo. Por supuesto que el cuerpo es un cuerpo adquirido, como lo trabajamos, mediatizado por la imagen, la palabra, la pulsión, ¿sí? Pero más allá del cuerpo adquirido, mediatizado y todo lo demás, no queda todo en la palabra, ¿sí? Hay un cuerpo, es real y no podemos dejar de considerarlo, ¿sí?, de tenerlo presente. Una de las afirmaciones que hace Sobke en el prólogo, no sé si la tomé exactamente, igual creo que sí, tendría que revisarlo, dice, el cuerpo se le impone al sujeto, el cuerpo se le impone al sujeto, y hay un sujeto afectado de su sexo. Insisto, quizás es una, no sé, obviedad, ¿sí? Pero en función de lo que se escuchó, me parecía que era importante remarcar, ¿sí?, que hay un cuerpo y que no lo podemos dar por descontado, no es menor. Pensaba, por ejemplo, bueno, y hoy en una de las presentaciones también se habló con relación al cuerpo, no voy a entrar por ahí porque es hablar de otro tema, pero digo, ¿no? Alguien que quizás se siente hombre, pero tiene cuerpo de mujer, o una mujer, un hombre o un hombre que se siente mujer, ¿no? No importa, uno u el otro. El hecho de tener un cuerpo que no se corresponda con aquello que se constituyó mediante la imagen, la palabra, el otro y todo lo que trabajamos, tiene un peso propio, tiene sus consecuencias, produce sufrimiento, que muchas veces no se soluciona solamente con, qué sé yo, cirugías y hormonas, ¿sí? Insisto, quizás es una obviedad, pero me parece que no hay que dejar de tener presente que, así como tenemos un cuerpo, ¿sí?, que se constituye a partir de la imagen, de la palabra, el significante, también, ¿sí?, está el cuerpo en lo real. Esto me da un poquito pie también para introducir lo que trabaja Pommier. Gerard Pommier es un psicoanalista francés que actualmente vive, tiene muchísima producción y escritos. No sé si leyeron el texto ya, se llama La alteridad es el sexo, y fue una conferencia que dio acá en Rosario
y esta es una desgrabación. Algo de esto de Pommier yo tomé como referencia en el libro último en el que se presentó la vez pasada, que se llama, el artículo mío, Sexualidades Polimorfas, ¿sí? Y ahí hago algunas referencias respecto de este texto de Pommier. Bueno, Pommier dice, la alteridad es el sexo, ¿no? Él habla que hay un momento que se descubre al otro, con mayúscula, que se descubre al alter. Cuando nosotros vimos el lambda, lo presentamos con el otro semejante y el otro, el alter, otro con mayúscula. Pero esto no se da todo junto y de una vez, ¿no? Tomando el texto de Pommier, Pommier dice que hay un momento que podríamos ubicar que tiene que ver con el descubrimiento del alter, con el descubrimiento del otro, que no es justamente el del semejante. Y para ello se refiere a lo que Freud menciona respecto del traumatismo sexual, ¿sí? O, bueno, no lo dice de esa manera Pommier, pero podemos pensar los dos tiempos del trauma. El traumatismo sexual, dice Pommier, se ubica después del periodo de latencia, ¿sí? Tenemos la fase oral, anal, fálica, latencia, ¿sí? Después de la latencia, lo que conocemos o llamamos adolescencia. Y dice Pommier, eso va a refundar el sujeto en cuanto descubre la alteridad, en cuanto descubre a un otro totalmente alter respecto del semejante, respecto del otro como yo, ¿sí? Y es descubrir, dice él, la diferencia sexual, que es traumática, y es violento. Bueno, lo de lo violento, uno podría decir lo que se podría ubicar como violentado es esta ruptura de la relación al otro semejante, de la relación al dos, que, mejor dicho, que es al uno, dice Pommier, es a uno, no al uno, a uno. Y esta relación al semejante, él la llama, bueno, que tiene que ver con el narcisismo, él la llama el otro narcisístico clónico. Clónico porque es un clon, por eso es semejante. Incluso dice, es como un eco del yo. Bueno, claramente vuelve a retomar que la sexualidad no es evolutiva, no tiene que ver con la edad, bueno, lo que nosotros, ¿sí? También venimos remarcando, y dice que, bueno, puede haber alguien que quizás tuvo su primera relación y pareja con alguien desde la adolescencia, y continúan toda la vida, dice Pommier, ¿sí? Y que hay, ¿sí? No había, hay, yo les cuento que hay. Bueno, y que no han tenido, ¿sí? Ningún encuentro sexual con otra persona más que desde esta que vienen desde la niñez. Entonces él dice, ahí quizás no hay terceridad, siguen siendo esta relación de a dos, ¿sí? También dice que la sexualidad a los niños, a los infantes, la sexualidad de los adultos les produce risa, ¿sí?
Les produce risa porque es algo extraño y es algo con lo cual no cuentan. Y hay una diferencia, él toma el adjetivo de inconmensurable entre la sexualidad al semejante y la sexualidad con relación a el alter. Incluso él dice, bueno, habla de el miedo a la oscuridad de los niños, donde en la oscuridad no está el reflejo del otro, no está el otro semejante, que me sostiene en este eco, y también habla de la masturbación. Entonces dice que la erogeneidad, ¿sí?, la del pene, la del clítoris, incluso dice el ano, viene a afirmar que el cuerpo, y ahí venimos con lo que yo les decía, que no hay que descontar el cuerpo, que el cuerpo, ¿sí?, y sus zonas erógenas no son el falo, ¿sí? El cuerpo no es el falo. ¿Y qué quiere decir con que el cuerpo no es el falo? El cuerpo no es el falo de la madre. Ahí hay una especie de afirmación, ¿sí?, de que no soy todo, ¿sí?, ese falo para el otro. Por lo tanto, hay algo, ¿sí?, del cuerpo que afirma la existencia. Bueno, y del otro, como siempre remarcamos, viene la pulsión, ¿sí? Por lo tanto, él va a marcar el descubrimiento del otro, incluso podríamos decir la constitución de ese otro, a partir del narcisismo, ¿sí?, y como respuesta a la demanda del otro materno. Y esa respuesta, ¿sí?, respecto de ese otro, de esa otra, del deseo del otro como alteridad, en algún momento va a haber una toma de posición respecto de su propia posición sexual. Eso es lo que yo fundamentalmente tomo, que les comentaba, en el texto de Sexualidades Polimorfas. Por eso dice Pommier, el sujeto con su narcisismo lucha contra el deseo del otro. Es decir, ¿por qué es contra? Porque si no queda en ese lugar exactamente respondiendo como objeto del deseo del otro. Y esto indica, ¿sí?, un primer desdoblamiento interno, que es decirle no al otro ahí donde alguien fue deseado. Ahí donde fuimos deseados, debemos decir no. ¿Sí? Esto de la sexualidad a partir de la adolescencia y la diferencia con el periodo de latencia o con el periodo de la infancia, cuando lo leía recordaba una paciente que de 15 años, ¿sí?, recientes, y dice, hasta hace muy poquito, ¿sí?, con los mismos que eran mis amigos, que yo formaba, ¿no?, que eran mis amigos que de la escuela, no sé cuántos, ¿no?, no tenía ningún problema ni ninguna inhibición. Y ahora, ¿sí?, y ahora estoy inhibida, me habla, me pongo colorada, es como una especie de descubrimiento, ¿sí?, podemos pensar, de esta otra sexualidad que no es al semejante. Y entonces también hace referencia a Freud respecto
de la pasividad y la actividad. Y entonces dice que esto es una toma de posición masculina o femenina, y dice, ¿qué quiere decir actividad o pasividad? Quiere decir que en el conjunto de todos somos semejantes, todos somos el falo materno, del todo, o sea que todos lo tienen, todos somos el falo, así que hay unos que actúan para tenerlo, pero tenerlo como en erección, ¿sí? Y entonces ahí es cuando lo ubica esa cuestión de la erección con relación a la actividad, ¿sí? Y dice, bueno, y acá hay una posición de decidir, ¿sí? De alguna manera, esto también tiene que ver con la responsabilidad, de decidir, de alguna manera, esta posición activa o pasiva, y una primera diferenciación dentro, dentro de lo que es el semejante, ¿sí? Y es una manera, dice él, de hacer nacer una alteridad, ¿sí? Es decir, ese otro alter. Bueno, y también hace referencia a la cuestión de lo femenino y la violencia, que es luchar, ¿sí? Dice, la lucha contra su propia feminidad. Dice que se puede luchar contra la propia feminidad tanto en mujeres como en varones, ¿sí? Tanto en mujeres como en hombres. Y por eso dice, los hombres muchas veces son violentos para afirmarse contra, ¿sí? Contra su propia feminidad. Bueno, por supuesto hay que leerlo para ir puntualizando esto, pero me parece que es interesante ubicarlo. Porque hay algo de lo femenino, ¿sí? Y que quizás ahora con Pommier lo podemos pensar también con Loró, ¿sí? Que no dimos esa clase, pero está la clase grabada en el canal de YouTube, así que ahí la pueden buscar, ¿sí? Que Nicole Loró, habla de lo femenino, ¿sí? Acá en la traducción no dicen lo, pero a mí me parece que es más correcto decir lo femenino, porque cuando decimos la feminidad, ya rápidamente ubicamos algo, ¿sí? En relación a una posición. Mientras que lo femenino es eso que queda, dice Pommier acá, va a quedar como un enigma, como algo que no se entiende lo que es, porque marca justamente algo de de este vacío respecto de la representación, ¿sí? De lo femenino. Y después habla de una alteridad radical, ¿sí? Del ser femenino o del ser de lo femenino. Ser femenino que los hombres tienen miedo a ser y que las mujeres no aceptan más allá de cierto punto, ¿sí? Es un rechazo de lo femenino y es precisamente esta alteridad radical la que será reconocida solamente con lo que concierne a la sexualidad misma y demás, ¿sí? Bien. Y entonces, cuando habla, ¿sí? De los dos tiempos del trauma que yo les comentaba en el inicio, hace una referencia al caso de
acá dice Catalina, pero en realidad es Caterina, que es una muchacha joven, ¿sí? Que ve, creo que es el padre, por una ventana, ve al padre en una situación erótica, amorosa, con alguien de más o menos su edad, que creo que era la prima. Pomier tampoco estaba muy seguro. Pero sí, es la prima. Cuando ella ve a este padre con la prima, ¿sí? Que es más o menos de su edad, en una situación erótica, en una habitación, por una ventana, ahí resignifica una situación anterior, ¿sí? Donde ella reconoce que ese padre había querido hacer lo mismo con ella. Entonces resignifica esa situación anterior que en aquel momento no se sintió en absoluto como erótica. ¿Sí? Bueno, no marca mucho más que esto acá Pomier, pero nosotros también podemos sumar lo que dice Freud, que Freud ustedes sabrán que cuando habla de la histérica, de las histéricas, dice, ¿no? Todas han pasado por algún momento de seducción. Entonces, en algún momento dice, bueno, me deben mentir, no puede ser que todas hayan sido seducidas por un mayor o, hoy diríamos, abusadas. Bueno, seguramente muchas sí, pero también hay esto otro, ¿sí? Que es reconocer que aquel encuentro que quizás no era abusivo, que quizás no tenía que ver con eso, ahora ¿no? que reconozco eso erótico en otro, en esa tercera, en esa que es semejante, era otra igual que ella, otra adolescente igual que ella, a partir de un tercero, puedo reconocer que a lo mejor esa primera escena, ¿sí? Tenía un contenido erótico y no amoroso. Por eso es la puesta en juego de la sexualidad adulta, dice Pomier, y que la alteridad comienza con el descubrimiento del goce sexual que tiene que ver con el cuerpo y tiene que ver con esta terceridad y no con ese goce masturbatorio, dice, que es el goce narcisístico clónico. Y que quizás, dice, en estas parejas donde no hubo un tercero nunca, ni se pudo constituir algo de este orden de la diferencia, de ese otro totalmente alter, quizás dice, sí, son dos personas teniendo sexo, pero, dice, es un modo de masturbarse de a dos. Y también hace referencia entonces respecto de estos dos tiempos al deseo del padre. Y acá se juega entonces de nuevo esta dualidad que del deseo del padre es de quién a quién, deseado quién a quién, de el padre, ¿sí? Puede ser tanto del padre porque se desea al padre o el padre tiene que ver con ese deseo. Ahí vemos de nuevo una cuestión de posición de la oración, si está en una posición de sujeto o de objeto. Y dice en una partecita, dice, bueno, dice también que el amor va a obligar al sexo a salir de su anonimato pulsional. ¿Sí? Hasta ahora, ¿sí? Hay cierto anonimato respecto de eso. El traumatismo sexual en la adolescencia
puede producir una inhibición completa con el descubrimiento de ser amada, de ser deseada, dice, ¿no? Bueno, puede alguien dejar de trabajar, dejar de estudiar, como consecuencia de quedarse en esa pasividad del ser deseada, del ser, no necesariamente, pero él marca esta cuestión. Y entonces ahí, a partir del descubrimiento de esta terceridad, de este alter, de este otro, ahí aparecen los celos que implican el tercero, que implican la salida del semejante, ¿sí? Y esto se puede vincular con uno de los textos que ustedes trabajaron, que ahora no me acuerdo bien cuál de los tres es, si los profes me lo recuerdan, me lo dicen, creo que era el de Brodsky. Por eso él dice que en esta terceridad es cuando se juegan los celos. Podemos leer lo que hay de estructura en los celos, porque esta división interna hace de la mujer también la otra mujer en el mismo momento. Bueno, por supuesto, también podemos pensarlo con relación al hombre, que es lo que trabaja esta autora. Quiero decir que cualquier mujer puede venir a este sitio, al sitio donde los celos, a este nivel es algo de lo neurótico, es algo de estructura, perdón, es algo estructural al goce, que corresponde a la división del sujeto por su propio goce. ¿Sí? Por eso, esta cuestión de los celos no tiene ninguna consistencia, quizás en la realidad, sino que tiene que ver con esta estructura, y la estructura que tiene que ver con este descubrimiento de la alteridad. Bueno, si lo leyeron, tienen... Profe, sí. Una pregunta. Dale. Ese momento en donde se descubre el alter, ¿siempre tiene una relación con poder decirle que no al deseo del otro? ¿O no? ¿O sí? ¿Cómo es? Bueno, sí. Él lo ubica al no, lo ubica, por ejemplo, en la masturbación, donde dice que las zonas erógenas afirman una parte de su cuerpo no está tomada, ¿sí?, por la lógica del falo. Por eso dice, el cuerpo no es el falo. ¿Sí? Entonces, eso afirma, ¿sí?, ese lugar. Y por eso dice, es sin fin y sin, ¿no? Es compulsivo, en ese sentido, dice, me parece, sin fin. Pero al descubrir la alteridad, dice, esto va a tomar otro camino, ¿no? Y por eso ahí habla también de la violencia, porque, digamos, es también lo que afirma salirse de ese lugar del falo del otro. Si no, quedamos atrapados ahí, y el temor a volver a ese lugar, ¿sí? En la pelea entre a ver quién es más macho, incluso con las mujeres, ¿sí?, es afirmarse que no es, que no va a caer de nuevo ahí, en ese lugar de todos somos, ¿sí? Y que no hay diferencia sexual, por eso todos somos, no hay diferenciación, por eso la diferenciación se puede reconocer a partir de la inclusión de la terceridad, ¿sí?, de ese alter, que viene recién en la salida de la latencia, ¿no? También incluso habla de los recuerdos, está bueno. No sé si alguien quiere comentar, agregar, profes, alumnos, quien sea. ¿Lo leíste, Mica? Fragmentado. ¿Eh? Fragmentado, no lo terminé. Sí.
parece más sencillo de lo que es. Pero, bueno, yo les quería dar los lineamientos para que ustedes no se enreden en algunas otras cuestiones. Por eso les quería dar los lineamientos para que puedan seguir la lectura. Bueno. No hay... Profe, tengo esto. Sí, no veo. ¿Qué análisis? Es que estuve en el Congreso de Pomier en el 18. Ah, bueno, está bien. Sí, pero esto no era del 18, ¿eh? Esto del 2005 creo que. Son los años 2002. Sí, Peor. Estoy lejos. 2002, poquito más. Estoy lejos. Sí. Bueno, poquito más. Bueno, si no hay más con lo de Pomier, después retomamos algunas cosas respecto de la responsabilidad. Le damos lugar a Nahuel, que va a puntualizar la unidad 6. ¿Qué tal? Algunos deben conocer, otros no, pero bueno, acá... ¿Cómo están? 2018, Pomier, Guillermo. Ese es Prisioneros del Gran Otro, la presentación de los 3 libros de Prisioneros del Gran Otro, que es un poco la temática que agarramos unidad 6. La unidad 6, no sé si la pudieron ver, arranca fuerte, directamente articulando la cuestión de la ley, en como una tripartición. Por un lado, recupera algo que nosotros venimos planteando en el programa, que es la ley simbólica, ley inconsciente. Lo articulamos fundamentalmente en relación a la legalidad significante. Hoy le vamos a dar una vuelta en relación al desarrollo freudiano. Entonces, por un lado la ley simbólica, por el otro la ley jurídica, ¿no? La ley de referencia sociológica, abordado principalmente a partir de lo que son los aportes a la criminología, la introducción de la función del psicoanálisis en la criminología. Y la tercera, que me parece que es la que más solapada quedó, son los mandatos religiosos. Y sería la ley de Dios, ¿no? Nosotros arrancamos en el práctico con el desarrollo de Dostoyevsky y el parricidio, fundamentalmente por esas 4 fachadas que destaca Freud, ¿no? De criminal, neurótico, el literato idilético. Y es llamativa la anotación que hace en ese texto acerca de lo que sería la ética, ¿no? Repara en el Dostoyevsky ético y dice, si en algún punto, no sé si conocen a Dostoyevsky, escritor de la rusa zarista, es un tipo que, Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, Freud dice como literato es intachable, digamos, es excelente, y si podríamos reclamarle algo a Dostoyevsky tiene que ver con la deriva ética. Y la definición de ética que da ahí es una definición rara, porque Freud habla de lo que sería la renuncia a la tentación o la privación ante la tentación, es decir, ético no sería aquel que ha sucumbido al pecado y luego sobre eso saca reflexiones morales, sino que ético tendría que ver con reconocer la tentación y en algún punto privarse. Lo que es una ética más bien cristiana, ¿no? Es decir, por la vía de la tentación y la privación. Cuando Reich le escribe a Freud, le dice, che, fuiste muy duro con Dostoyevsky, Freud le dice, en realidad, el aspecto ético que yo quería destacar es que el tipo, después de escribir muchísimo acerca de las condiciones de la psicología humana en ese aspecto sociopolítico de la rusa zarista, digamos, es un tipo muy enredado acerca de los medios, los fines, qué está bien, qué está mal, qué le estaría permitido. Dice, después de hacer toda una reflexión muy moral, no tuvo ninguna conquista de sí mismo, ¿no? Esta conquista de sí mismo, Freud la lee en lo que es el destino de Dostoyevsky. Es decir, que luego de todo, si leen Crimen y Castigo son 400 hojas de un tipo preguntándose si los medios justifican los fines o no, ¿no? Es decir, che, ¿puedo asesinar? Si asesinar está al servicio de fines elevados. Nadie recuerda a Napoleón como un asesino, todos lo recuerdan como un conquistador. Yo podría asesinar y eso justificaría, ¿no?, los medios a partir de un fin superior. Dice, después de 400, un choclazo de un obsesivo preguntándose acerca del bien y el mal, lo que tenemos es alguien que termina apelando o a Dios, al castigo divino, termina haciéndose
castigar, digamos, reconociéndose como culpable de crímenes políticos que no cometió, aceptando un exilio en Siberia, y en última instancia dice apelando a lo que sería un nacionalismo de estrechas miras, ¿no? Digamos, apelando a lo que sería un servicio a la nación, a la patria. Entonces, si Freud destaca el fracaso ético en Dostoyevsky, tiene que ver con esa poca conquista de sí que lo lleva a hacerse castigar, ¿no? Aceptar un castigo por crímenes que no cometió. A partir de esto, la deriva, que supone a Dostoyevsky como neurótico y no como un masoquista, está a partir de la epilepsia, la histeroepilepsia, ¿no? Los estados letárgicos del dormir, en donde Freud lee lo que es la identificación con el padre y con el padre muerto, ¿no? Entonces, recupera lo que es el Edipo en su versión ampliada, al padre que se ama, pero el padre que se odia, lo que es el deseo de muerte del padre, ¿no? Propio del Edipo, y cómo este deseo permanece latente, dando lugar a una epilepsia constituida a partir de la muerte real del padre a sus 18 años. ¿No? El padre lo mata, un borracho en un bar. Ahí es que la epilepsia se constituye en cuanto tal. Y es por eso que Freud supone una histeroepilepsia y hace de Dostoyevsky un neurótico. A partir de esto es que nosotros podemos, en primer momento, plantear lo que corresponde a la ley simbólica, ley del inconsciente en términos freudianos, abordado desde esos dos mitos, ¿no? Tanto el del Edipo como el del asesinato del padre de la Horda en Totem y Tabú, en 1912-1913, que tiene que ver con una incorporación, ¿no? O una identificación con el padre que produce una modificación en el yo como una instancia particular, que es la del super yo, que es la de la conciencia moral. La rivalidad del odio al padre se resuelve, ya sea por incorporación en la vida del mito de Totem y Tabú, ¿no? O en lo que se hace del complejo del mito del Edipo, se resuelve la tentativa parricida, el deseo de muerte del padre, en esa incorporación de la ley bajo la forma del super yo, ¿sí? De la conciencia moral y de su devenir en Dostoyevsky como necesidad de castigo. La ley universal, entonces, lo que plantea es parricidio e incesto son los crímenes fundantes tanto del sujeto como de la cultura. No podría pensar, si leemos El porvenir de una ilusión, los primeros capítulos, en el momento en que dejamos de comernos entre nosotros y abandonamos el canibalismo, en el momento en que nos dejamos de matar, ¿no? Y de violar, o sea, a partir de la represión de las pulsiones del incesto, del asesinato y del canibalismo, ¿no? Uno podría pensar el canibalismo incluso en lo que es la sepultura, ¿no? A partir de que empezamos a sepultar los cuerpos y a poner una placa que lleva el nombre, ¿no? A partir de que aquel que ya no está sobrevive en esta tierra bajo la forma de un símbolo, es que se da el inicio a la cultura. En esa cultura, en términos del porvenir de la ilusión, estamos todos en un estado de privación, porque hay una sofocación pulsional. Por lo tanto, en lo más íntimo de nuestro ser, todos somos enemigos de la cultura. Todos estamos atravesados por un malestar cultural, ¿no? Pero decía, nadie quiere ir a laburar, ¿eh? Nadie tiene el gusto natural por el laburo, ¿no? Entonces, lo que se va marcando es cómo la cultura va a ir ofreciendo, ¿no? Ciertos artificios para poder paliar este malestar que le es intrínseco. Para volver, ley universal fundada sobre los dos crímenes principales, que son el del parricidio y el del incesto, devienen una relación singular con la ley. En esa relación que tenemos, cada uno, ¿no? Con la ley que nos habita. Es decir, si el padre antes erigía la ley vociferándola, ¿no? Este macho gozador, poseedor de todas las mujeres, que sometía a los hombres a la pasividad, a la inhibición, a ese sometimiento homosexual, los privaba de las mujeres, ¿no? Los hermanos arman alianzas, matan al padre, se lo morfan, y a partir de ese momento, ¿no? El padre está más vivo que nunca. Vive en cada uno de nosotros bajo la forma de esta instancia, con esta doble génesis, ¿no? De Totem y Tabú y de heredera del complejo de Edipo, que es la del super yo y la conciencia moral. ¿Vamos hasta acá? Bien. En relación a eso, hacemos la distinción, ¿no? De cómo se va a articular esa ley singular que nos habita
podemos decir, de una estructura que nos preexiste, pero en la cual cada uno lleva la marca de la singularidad, ¿no? De cómo fue afectado por esa identificación, por esa incorporación, por ese atravesamiento del Edipo, ¿no? E ingresamos a lo que es una ley de referencia sociológica. Una ley positiva. Esa ley positiva ya no tiene que ver con la relación singular con la ley, que nos habita a cada uno, con esa relación que cada uno tiene con su super yo, ¿no? Sino que es una ley que se transmite y que es para todos igual. Nos atraviesa a todos, ¿no? De la misma forma. La ley positiva puede ser de transmisión oral o escrita. Después de la modernidad es escrita. Generalmente ya no de costumbre, sino de carácter penal. Y establece, vamos a decir, la graduación a partir de los cuales ciertos comportamientos son aceptados en una sociedad y ciertos comportamientos son consideradas transgresiones, son crímenes, ¿no? Que deben ser sancionados. Lo invariante en toda sociedad es esta articulación entre ley, crimen y castigo. La articulación del castigo tiene que ver, bueno, después hay una evolución de lo que es el castigo, fundamentalmente con lo que es el abandono de la tortura y haciendo hincapié en lo que es la privación de la libertad, pero a partir de la modernidad podríamos decir, el castigo es fundamentalmente utilitarista. Es un castigo que cumple con una función, ¿no? Es decir, se castiga para corregir al individuo que ha cometido el crimen y al mismo tiempo para que el resto de la sociedad, ¿no? Esté al tanto, ¿no? De que hay un límite legal para recordarle a potenciales criminales de que eso no se debe llevar a cabo. Entonces, una de las vías del castigo es la utilitarista, que es la actual. La otra, que la vemos en casos puntuales, es una perspectiva retribucionista, de retribución, retributiva, que es la del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Una cosa es castigar en relación a la falta que se cometió, en la singularidad de esa falta, de una manera en que el castigo colme la falta. Te robaste 1 kilo de pan, te encierro 1 día, te robaste 3 kilos de pan, te encierro 3 días, ¿no? Es una retribución a partir de la falta, ¿no? La otra es utilitaria y tiene que ver con la corrección y con evitar la reincidencia y con educar a la sociedad toda y restablecer su orden a partir del castigo. Dejaría medio mundo ciego, sí. Menos a los analistas, ¿sí? Si es que en algún punto creemos en que la verdad tiene estructura de definición y no, es imposible decir. En este punto, lo que tenemos es, el mismo castigo fue evolucionando hacia su versión utilitaria y en esa estructura, ley, crimen y castigo, de lo que se trata es de restablecer el orden todo de la sociedad a partir del castigo, ¿no? Y es como condición necesaria para que el castigo pueda efectuarse que haya un asentimiento subjetivo. El asentimiento subjetivo es abordado a partir de lo jurídico como que haya una voluntad, que haya intención, que haya incluso lo que se considera como un principio de culpabilidad. Es decir, la posibilidad de constatar de que el sujeto podría haber tomado otras opciones y no lo hizo y fue por el acto criminal, ¿sí? Pero que había libertad como para poder hacer otra cosa, ¿no? Entonces, lo que se marca fundamentalmente en lo que es la introducción de las funciones del psicoanálisis en criminología es que ya hay implícito en el tratamiento jurídico, penal, ¿no? E incluso en las consideraciones clásicas de la criminología, una psicología. Y es una psicología que tiene que ver
fundamentalmente con lo que es la corrección del yo en vías utilitarios, ¿no? Con lo que es la aprehensión de la voluntad y la intención hacia un bien común y el sostenimiento de una ley estable y justa, ¿no? Pero que apunta fundamentalmente a lo que nosotros entendemos metapsicológicamente como el yo, ¿no? Es decir, ese sentimiento subjetivo recae fundamentalmente en el yo. Y la responsabilidad, en tanto haya sentimiento subjetivo, se logra en articulación con el castigo. Castigar a alguien que da cuenta que esa punición tiene el valor de corrección es hacerlo responsable. ¿Vamos hasta acá? Bien, la propuesta de Freud lo que produce es una subversión de los términos. Es decir, no se trata de que primero hay un crimen y luego se siente culpa, ¿sí? Primero hay un crimen y luego hay un registro, ¿no?, afectivo de esa transgresión que se acusa, ¿no?, de ese sentimiento, sino que Freud lo que va a hacer es una inversión y va a plantear: el sentimiento de culpa es siempre anterior. Y acá volvemos a lo que es la noción del superyo. Es a partir de un parricidio primero, es a partir de la incorporación del padre, ¿no?, y de la identificación con este, y de la modificación que se produce en cada uno de nosotros a partir de la incorporación de la ley, que cada uno lleva en sí, como expresión de ese acto, ligado al deseo, que es lo que viene diciendo Vivi, ¿no?, lo que es la función de la ley, ligado al deseo, culpa. Esa culpa, Freud la plantea como un oxímoron. Es un sentimiento, es decir, se siente, pero es inconsciente. Por lo tanto, dice, es un sentimiento inconsciente de culpa. Se siente, pero no se sabe muy bien por qué. En el caso de Dostoyevsky lo que se marca es una doble identificación con el superyo y con el yo tomando la apuesta viril a partir de los estados letárgicos de pasividad del padre, y el superyo deviniendo sádico y castigando al yo de la misma manera que Dostoyevsky era castigado por su padre. Y el superyo deviene con la autoridad y la fuerza que tenía su padre, y de esa manera lo que hay es una satisfacción masoquista en un superyo devenido sádico, ¿no? Por lo tanto, la única vía que encontró Dostoyevsky para resolver esta culpa insoportable fue la de la enfermedad, ¿no?, y la del castigo. Si ustedes leen sobre la responsabilidad moral por el contenido de los sueños, Freud se plantea de si debemos hacernos responsables o no por el contenido de los sueños. Vieron que con los sueños todos tenemos como una desaprensión. Es decir, vos le pedís a alguien que te cuente una fantasía y es una vergüenza total, nadie te va, ¿no?, nadie te larga de qué se tratan sus fantasías, porque la fantasía, si bien tiene una determinación inconsciente, uno la opera, ¿no? Mete gente, saca gente, hay un punto en el cual nos reconocemos en la formación de la fantasía. Sin embargo, el sueño siempre se nos presenta como ajeno, como diciendo, bueno, yo lo soñé, en realidad no tiene que ver conmigo. Entonces, en esa ajenidad es que se lo podemos contar a cualquiera y medio como que nos chupa un huevo, ¿no? No hay en eso una afectación. Entonces, el tipo de castigo sería como para enderezar una conducta dentro de una determinada... no llego a leer. Decía que este tipo de castigo sería como para enderezar una conducta dentro de una determinada sociedad, por ejemplo. El de la ley positiva. Con lo de Foucault, lo del poder disciplinario. Claro, ahí lo que estamos estableciendo es ley positiva, de referencia sociológica. Yo lo que voy a marcar es la articulación, por eso volví a Freud. Cuando Freud plantea una subversión, lo que nos va a plantear es una culpa anterior al crimen en determinado tipo de criminales, ¿no? Que es lo que vamos a recuperar con Lacan. Che, son las 9 de la noche, ¿estamos bien? ¿A qué hora termina esto? 9:30. Un rato. A las 12. Le damos hasta las 12. No puede esto de subvertir los términos, la culpa primero, antes del crimen, ¿no? Y pensarlo, mencionar el parricidio, pensarlo también en la situación original de Edipo, que sería al revés, primero el crimen y después la culpa, sería como subvertir eso, ¿no? Y no se relaciona un poco como con la doctrina cristiana del pecado originario.
Ajá. A ver, ¿cómo lo pensás? Claro, si la culpa está antes de cometer el crimen, en este caso, también la cuestión de cometer un pecado antes de cometerlo porque es originario. Sí, yo ahí... Claro. Sí. Dale. No, Bien. me iba a meter Sí. por el lado de la religión. El tema es, ahí podemos tomar el ejemplo que tomó Cacho, ¿no? Respecto de Edipo, ¿no? Que queriendo evitar el destino termina pecando, en definitiva, si tomamos, ¿no? Por lo tanto, sí, ahí es anterior y todos somos pecadores más allá de lo que hagamos hecho y entonces tenemos culpa, ¿no? Viste que no me acuerdo qué parte, bueno, no me acuerdo qué oración es, dice por mi culpa, ¿no? Tiene que ver con esto y uno dice, yo no hice nada. Bueno, entonces también ahí hay una lógica de crimen y castigo. El pésame. El pésame. Bueno, hay una lógica de crimen y castigo también, ¿no? Porque ante tal pecado está el castigo y lo que vos tenés que hacer mediante, que dicen para, primero arrepentirte, porque si no, no vale, es reconocer la culpa, ¿no? Que es esto que decía Nahuel respecto de la ley positiva, donde, bueno, el culpable tiene que reconocer que hizo el hecho. Y si lo reconoce, pero el hecho no está constatado que lo hizo él, no vale tampoco. ¿Sí? Alguien no va preso solamente porque confesó el hecho. ¿Sí? Porque tienen que constatar que el hecho realmente, bueno, lo que dijo se constate que es así para ver si lo hizo él o solamente... porque también puede ocurrir que quiera, Dostoyevsky lo hace, se carga un pecado, un hecho, no es pecado en este caso, ¿no? Para ser culpado, para pagar su castigo, ¿no? Entonces, todo tiene su ley y su castigo, y sí es anterior, en la religión es anterior, tal cual. Dale, Nahuel. Sí. Nana, uno podría pensar el pecado original, lo que tenemos acá es la afirmación de San Pablo, que a la ley le corresponde el pecado, hecha la ley, hecho el pecado. Desde la concepción cristiana uno podría decir, nacemos pecadores, no es que somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, todos tenemos la marca de ese pecado original, ¿no? Lo que tenemos en el texto yo aclaro, los dos textos, tanto la introducción a la función del psicoanálisis y la criminología como la agresividad, son dos textos, 1948 la agresividad, 1950 criminología, por lo tanto son dos textos anteriores a los seminarios, que arrancan en 1954, 53. Por lo tanto son textos que... 53, 1950. Tuyay. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te quería hacer una pregunta, justo lo nombraste. O sea, lo que estamos hablando también tiene que ver con la agresividad en psicoanálisis y todas las leyes impuestas y cómo manejar todo eso. Tiene que ver con lo que va a dar paso a la agresión, ¿no? Sí, yo lo que destacaría del texto de criminología lo haría tripartito. Primero agarraría lo que es irrealizar el crimen superyoico y no deshumanizar al criminal. Segundo, tomaría la cuestión de la agresividad en relación al objeto criminógeno del yo, que corresponde al yo. Y en tercer lugar, el último punto de criminología apela a lo que serían los crímenes del ello. Dice, no se trata de una extrapolación de los términos analíticos a lo que sería la sanción de un tipo de criminal, ¿no? Sino de empezar a pensar lo que es el crimen o el terreno de la criminología a partir de nuestras coordenadas, ¿sí? Digamos, si yo marco lo que es una subversión es porque también habla de lo que es el pasaje al acto delictivo y lo que son las figuras del destino, que me parece que mi cadena de Sofía ubica algo de eso, es decir, desde el pecado original, bueno, estamos destinados, ¿no? En algún punto es esa marca original la que arma un camino e incluso arma un fin. Es decir, porque estamos marcados por el pecado, es que debemos someternos a una vida de privación, sacrificio y sufrimiento,
¿no? Evitando cualquier concupiscencia, cualquier placer extremo, ¿no? Para el día de mañana, tras nuestra muerte, ser recibido como buenos hijos ante Dios, ¿no? No podría pensar en la versión más narcisista que hay, la de Jesús, ¿sí? Un tipo que no tiene nada, no tiene hijos, no tiene plata, no tiene casa, no hace nada. Lo único que hace en toda su vida es sufrir y pasarla mal para terminar muerto, digamos. Tiene un final feo, ¿no? Entonces, en algún punto eso sí arma un destino, ¿no? Nosotros venimos marcando lo que es una legalidad inconsciente y en realidad esa legalidad inconsciente lo que podemos plantear es, hay un determinismo. El determinismo está justamente por estos elementos que nos marcan, y dentro de estos elementos que nos marcan, uno particular que tiene que ver con el padre, ¿no? Con ese ordenamiento simbólico dado por la función paterna, que deviene al mismo tiempo que posibilidad en relación al deseo, ¿no? Su retorno culposo bajo la forma de un sentimiento inconsciente. Entonces, que haya un determinismo ya no es un destino e implica un margen de libertad. Lo estoy diciendo como después Vivis va por ahí. Yo lo que voy es, si se le recrimina la deriva ética a Dostoyevsky, es porque esa poca conquista de sí mismo, la pregunta es de qué sí mismo estamos hablando, ¿no? En ese responsabilizarse por el contenido de los sueños, de lo que se trata es, bueno, ¿qué tipo de responsabilidad se estaría poniendo en juego? Entonces, habría otra vía que no sería la de enfermar, ¿no? O la de hacerse culpable de cualquier cosa, de aceptar cualquier castigo, ¿no? Para poder en algún punto calmar un poco una culpa que nos preexiste como criminales, ¿no? Sí. Porque la posibilidad del crimen, en el caso de los crímenes superyoicos, es de darle un soporte material a esa culpa para poder tramitarla de alguna manera, ¿no? Es mucho más pacificador ser culpable por robar pan que ser culpable por el deseo de matar a un padre, ¿no? Entonces, el crimen lo que hace es calmar algo, ¿no? Que tiene un retorno insoportable. La pregunta de Freud es, en relación a este retorno, ¿las únicas vías que tenemos son la enfermedad y el crimen, ¿no? Y su destino como el castigo, ¿no? ¿O habría una posibilidad abriendo, ¿no? Una conquista de sí mismo, posibilitando un tipo de responsabilidad que no recaería sobre la concepción metapsicológica del yo? Que eso es el último párrafo de la responsabilidad moral del contenido de los sueños. Dejo al jurista lo que es la responsabilidad en términos yoicos, ¿no? Que nosotros le podríamos decir, bueno, dejamos al jurista lo que es el asentimiento subjetivo, lo que es la confesión, lo que es la afirmación de la voluntad, dejamos al jurista toda esa psicología del yo, ¿no? En tanto, y realizar el crimen tiene que ver no con quedarse atrapado en las condiciones reales del crimen, sino en poder leer su simbolismo. Lo que va a plantear Lacan, dice, en este tipo de crímenes superyoicos, son crímenes que por lo general no responden a un fin utilitario, no se entiende por qué alguien lo llevó a cabo, ¿no? Vemos en su carácter mórbido una repetición estereotipada. Generalmente siempre hay un componente pasional en la defensa o en la confesión, ¿no? Está la firma o el elemento necesario como para que ese crimen reconduzca a su autor. Entonces, hay toda una serie de marcas en el crimen que dan cuenta que no interesa tanto el crimen como el castigo en sí mismo. ¿Vamos hasta acá? Entonces, y realizar el crimen tendría que ver con coaptar estos resortes, ahí va, últimos, ¿no? En relación a poder ubicar a un sujeto en relación a aquello de lo que se trata, ¿no? Aquello que se pone en juego en el carácter simbólico del crimen. Por lo tanto, no tendría un fin utilitarista el análisis en términos criminológicos, es decir, no apuntaría a evitar el crimen, prevenirlo o reeducar al criminal, ¿no? Sino apuntaría a implicarlo subjetivamente a partir del diálogo analítico con aquellas tendencias que se pusieron en juego en el crimen, ¿no? Para de esa forma desarticular lo que insiste bajo la forma de una compulsión. ¿Estamos acá? Ahora, no todos los crímenes son superyoicos. Lacan
avanza y plantea en casi a la par con lo que había sido el postulado de la agresividad en psicoanálisis, lo que serían aquellos objetos criminógenos que corresponderían ya a la estructura del yo. Es decir, no serían la respuesta ante el sentimiento de culpa, serían una respuesta ante una agresividad yoica en un intento de restablecimiento. En este punto se vuelve importante lo que es el texto de la agresividad. Ustedes es un texto que tiene 5 tesis. Las primeras 3 tesis hablan de lo que es una intención agresiva, es decir, de que se pone en juego en todos nosotros la agresividad bajo una forma de intención que se pone en juego dialécticamente, incluso en el discurso mismo, en las canciones, las vacilaciones. Se va a poner en juego fundamentalmente en lo que es la escena del análisis. Dice, en estas tardanzas, dejan la puerta abierta, ¿sí? Miran al analista y le dice, bueno, a ver si ¿sí? Podés cargarte sobre tus hombros el mal que me aqueja, ¿sí? Y al mismo tiempo la respuesta a esa demanda, dada por ellos mismos, de no creo que estés a la altura de entender semejante sufrimiento, ¿sí? Te veo muy cómodo, muy tranquilito. Entonces, en las primeras 3 tesis, lo que se plantea es, hay una intención agresiva, se pone en juego dialécticamente y en el análisis fundamentalmente bajo la forma de transferencia negativa. Esta tendencia negativa, tendencia agresiva, esta intención agresiva, porque ahora vamos a la tendencia, esta intención agresiva se manifiesta como transferencia negativa en relación a la persona del analista y se expresa fundamentalmente, dice, como una imagen de dislocación corporal, que vamos a bajarlo a la tierra, y dice, es el momento, ¿no?, en donde ciertas imagos primordiales del cuerpo fragmentado, mutilado, destrozado, se ponen en juego. Entonces, nosotros sabemos, porque lo vimos durante el primer cuatrimestre, lo que es la constitución del yo a partir de una identificación imaginaria, ¿no?, con la imagen especular. ¿Sí? Es una identificación, es como una especie de resistencia, es full resistencia, ¿sí? Pero sabemos de que a partir de esa identificación, el yo puede afirmarse, ¿no?, en esa relación con el otro. Entonces, esta primera identificación con la imagen especular, que Lacan lo ubica en el estadio del espejo, es la que constituye esa afirmación narcisista de yo soy esto, yo soy bueno, yo soy, no sé, vamos por el narcisismo más feo, yo soy estúpido, yo soy, ¿no? Es una afirmación que en algún punto me sostiene en mi ser, en términos imaginarios, ¿no?, a partir de la constitución del yo. Cuando alguien ingresa en un análisis, ¿no?, tesis número 1, lo primero que quiere es ser comprendido. Quiere que el otro le entienda. Quiere que el otro esté de acuerdo con lo que él está diciendo, ¿no? Hay una demanda, ¿no?, de que el otro me afirme en mi ser, me asegure que yo soy yo, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien todos nos constituimos imaginariamente y nos afirmamos como yo, el yo es una estructura que todo el tiempo está en tensión, ¿sí? Nunca termina de sintetizarse, nunca termina de afirmarse. Cualquier, nosotros ya lo dijimos, experiencia de deseo, ¿no?, la fragmenta, la castra, ¿no? Cuando Vivi dice, para poder en algún punto hacer una experiencia en relación a la alteridad, bueno, eso implica desconocerse, ¿no? Es decir, por un momento salir del otro clónico, dejar de ser yo, ¿no?, y encontrarme con una experiencia en la cual no sé muy bien qué va a pasar, ¿no?, pero que no la puedo dejar de hacer porque está muy buena, ¿sí?, porque hay algo que me empuja a eso. Digamos, encontrarme con la alteridad quiere decir, bueno, poder en algún punto perderme por un momento en cuanto yo, ¿sí? Entonces, lo primero que sucede en un análisis es que el analista, bueno, no comprende, pero es que no es que no comprende de que no entiende un pedo, es de que no le da esa afirmación de que las cosas son como las dice, de que, ¿no?, de que él es él, de que, bueno, las cosas son así, ¿no? Basta con una pregunta como para que algo del yo, ¿no?, se fragmente. Es decir, basta con una pregunta que alguien no puede responder imaginariamente, ¿no? Entonces, basta con una cosita chiquita de, che, esto siempre fue así, ¿no? Y ¡pum!, se abre una,
Y en ese momento, lo que plantea Lacan en las primeras tesis, se pone en juego lo que son las imagos de fragmentación, dislocación, desmembramiento, es decir, un desarme del yo. La primera respuesta que vamos a tener es agresiva. La respuesta agresiva es el intento de volver a armarse, ¿sí? Entonces, che, esto siempre fue así. Usted es un pelotudo, pregunta cada cosa, plum, se arma, ¿sí? Lo que dice Lacan en esta primera tesis es, no le demos argumento, ¿no? Porque si nos ponemos a pelear con el paciente, terminamos las trompadas, digamos. En algún punto, todo el trabajo del análisis es poder articular esta intención agresiva al diálogo analítico, ¿no? Para que, a partir de esta disgregación, de este desmembramiento yoico, pueda tomar la palabra el sujeto. Si bien no está así tal cual, porque en 1948 todavía no tenemos esa separación taxativa de lo que son los registros, ¿no? Del yo y del sujeto, sí tenemos, bueno, lo que es el imago de fragmentación y la posibilidad de darle otra deriva a esa agresividad por la vía del diálogo analítico. Por lo tanto, de la articulación con la palabra. Claro, encima que le pago me va a llevar la contra. Desde Lacan, ¿sería una neurosis de transferencia? Sí, sería la condición primera de la transferencia. Es decir, en esa lectura de lo que, bueno, se lee como transferencia negativa. ¿Cuál es la transferencia negativa? Cada vez que se reactualiza una situación en la cual el sujeto se siente en falta, o en inferioridad, ¿no? Cuando no siente esa fragmentación del yo, bueno, habría una respuesta agresiva. Lacan dice, no se coman la curva, y no se trata de ustedes, ¿no? Sino que se trata de una respuesta propia de la constitución del yo. Entonces, a partir de la tesis 4, lo que propone Lacan es un salto metapsicológico para poder entender cómo la agresividad que se presenta como intención tiene una articulación en tanto tendencia por la constitución misma del yo. De que el yo, ¿no? En esos primeros momentos de organización, no termina todavía de lograr una diferencia, ¿no? Con el otro. Todo el tiempo hay una tensión entre yo y otro, ¿no? Que se presenta en el registro imaginario a partir del otro especular. Esto nosotros lo abordamos con la cosa freudiana, con lo que son las pasiones imaginarias. No sé si se acuerdan. Lo que se planteaba era, en esa relación con el otro, el objeto aparece como fundamental y desata, ¿no? Toda la cuestión pasional. Porque si el otro tiene algo, quiere decir que a mí me falta, ¿no? Si el otro triunfa, yo fracasé. Si el otro la está pasando bien con algo, yo me quedé afuera y la estoy pasando mal, ¿no? Entonces, toda esa primera organización del yo y el otro, ¿no? Que se ubica fundamentalmente a partir de lo que es el transitivismo, por momentos una confusión entre yo y el otro, ¿no? Vos le pegás a un nene y llora el otro, que lo estaba mirando. No le peguen a los nenes, pero digo, en ese punto hay una confusión entre yo y otro que se traduce a una rivalidad, ¿no? A una relación pasional con el otro, fundamentalmente, que nosotros podríamos ubicar en términos imaginarios por la constitución misma, en relación a la envidia, a los celos, a la... Sí. Perdón, Naú, lo que pasa es que ahí es o tú o yo, no hay dos, no hay dos. Por eso, cuando Pommier habla a uno, ¿no? Entonces, o tú o yo. O sea, ¿no? Retomando un poco lo que decía Nahuel antes respecto de la ley positiva, ustedes fíjense que cuando tiene un atenuante, cuando maté a uno, pero era él o yo. Entonces, si era él o yo, tengo el atenuante de no, creo que es culposo, doloso, bueno. Entonces, ¿sí? Porque ahí no hay dos, es o tú o yo, ¿sí? Es a uno. Por eso no hay terceridad, y por eso la agresividad, ¿sí? Porque se juega en lo que dice Nahuel, en esta rivalidad, pero no es rivalidad a ver quién gana la carrera, sino es o uno o el otro, punto, a vida o muerte. Entonces ahí aparece esta cuestión de la rivalidad, ¿sí? Y bueno, y la transferencia negativa y todo lo que está, ¿no? Pero por eso es a uno. Dale, no, quería vincularlo con
Sí, ahí lo que tenemos en relación al crimen es que podemos decir, bueno, alguien que en algún punto actúa de esa manera, en esas coordenadas, no podríamos atribuirle un principio de culpabilidad porque no tuvo la posibilidad de actuar de otra manera. Si yo te pongo un arma en la cabeza y te digo, firmame un cheque, digamos, y ese cheque, bueno, está es para, no tiene fondos, hago un tramoyo, qué sé yo, pues no tuviste posibilidad de actuar de otra manera, por lo tanto no hay principio de culpabilidad porque no hay posibilidad de voluntad, de libertad, de elección, de intención. Ahora, lo que se presenta en términos imaginarios es que se nos juega la existencia en eso. Es decir, si el otro gana la carrera, no es únicamente que perdimos algo, no somos nada, ¿no? Desaparecemos. Esa es la pasión imaginaria. Así es. Esa pasión imaginaria, entonces, se organiza, ¿no?, en su articulación simbólica a partir de la intervención del padre. La intervención del padre nos saca, ¿no? Primero se organiza en términos de esa tensión imaginaria. Mamá, o es tuya o es mía. No puede ser de los dos, ¿no? Ahora, el padre lo que propone, vía ideal de yo, lo tiene en la agresividad, pero también nosotros lo tenemos abordado con las insignias del ideal, es una identificación que nos permite salir de la rivalidad, ¿no?, en la cual esta función nos ubica, ¿no?, no en contra del otro, sino a partir del otro. No es vos o yo, es porque vos, yo. ¿No? Yo, sujeto. ¿No? Es porque te reconozco, ¿no?, que puedo tomar una posición, ¿no?, en relación al deseo. Entonces, salimos de la rivalidad imaginaria y se ubica en la dialéctica edípica lo que es una identificación que nos da la posibilidad de articular lo que nos falta, ya no en términos imaginarios, sino en esa promoción a lo simbólico. ¿Se entiende esto? Que es mediador. Claro, que ahí tenemos la terceridad. No está situada así, pero en el texto 1948, pero sí, es eso. Claro. Bien, entonces, lo que se ubica ahí sería un objeto criminógeno por la vía del yo. Serían aquellos crímenes que Lacan lo ubica fundamentalmente como crimen organizador en lo que son las psicosis paranoicas o de carácter paranoide, ¿no? Bueno, atacar al perseguidor, ¿no?, es llevar a cabo un crimen a partir del cual, luego de eso, desaparece o mengúa lo que es la producción delirante. La culpa en Freud sería un dolor psíquico que se impone al individuo por haber fallado. No llego, Adam, hablame, pero no se lee. Que te preguntaba que si la culpa en Freud sería como, no sé, un dolor psíquico que se impone el individuo por, qué sé yo, haberle fallado a otro o traicionado. Y que ponían En términos imaginarios, la culpa es deuda, ¿no? Uno podría pensar, bueno, me quedé con algo que le debería haber dado al otro. Estoy gozando de algo, ¿no?, a partir de que privé al otro. La culpa tiene en su expresión imaginaria un llamado al sacrificio, de decir, bueno, no debería yo tener, ¿no?, una entrega para saldarla. Ahora, lo que nosotros estamos ubicando en relación al padre es que la culpa está ligada al deseo. El sentimiento inconsciente de culpa está ligado fundamentalmente a lo que son los crímenes fundantes, al parricidio y al incesto. Es decir, claro, que son los dos crímenes a partir de los cuales nos constituimos como sujetos, ¿no? Es que al deseo siempre le va a corresponder una cuota de culpa, porque el deseo siempre tiene un carácter parricida. Es decir, cada vez que pongo en juego una experiencia deseante, ¿no?, bueno, no solo no soy para mi madre, ¿no?, sino que en esa experiencia hago algo, ¿no?, con lo que saqué de mi padre, ¿no? Es decir, es un acto que no solo me saca del objeto que soy, sino que al mismo tiempo instituye, ¿no?, la posibilidad de hacerse un nombre propio, ¿no? El patronímico es un signo de virilidad en los hombres, nadie se tocaría el apellido en la neurosis, ¿no? Ahora, ese nombre viene del padre, ¿no?, y hay que hacerlo propio. Cada acto, cada experiencia deseante apunta, ¿no?, a apropiarse de algo que es parricida. Es decir, mientras más es mi nombre, menos es de mi padre, ¿no? Alguien que se siente muy culpable no hace un nombre propio, ¿no?, para poder seguir sosteniendo a un padre. Eso es el porvenir de una ilusión.
Y esos son los mandatos religiosos. Y ese es el artificio de lo que es el constructo del cristianismo sostenido sobre lo que Freud lee con la sociedad primitiva, Totem y Tabú, ¿no? Es la posibilidad de sostener un padre hasta el final de los días. Entonces, la segunda anotación que se ofrece en relación al crimen, si la primera tiene que ver con el superyo, esta ya hace una anotación a lo que es la estructura paranoica del yo, ¿no? Al crimen que intenta volver a firmar el yo. Por último, el último punto tiene que ver con lo que serían los crímenes que implicarían más la economía libidinal del ello, ¿no? Dice, en esos crímenes generalmente tenemos la tendencia a pensar de que es por un exceso libidinal, ¿no? Que es la erupción de de alguien que no puede controlarse. Y en realidad lo que dice Lacan es al revés. Generalmente es por pobreza libidinal, ¿no? Es alguien que se constituyó libidinalmente de una manera muy pobre y que logra cierta satisfacción sexual de una manera criminal, como un intento de restituir esta pobreza original. Siempre nos gusta pensar de que el criminal es un monstruo, alguien que no corresponde a la humanidad, es decir, que ha quedado en las esferas más arcaicas y primitivas del humano, que no está plenamente desarrollado y que no lo van a ver ahí, ¿no? Como que es alguien que se ve tomado por cierta compulsión instintual, ¿no? Animal. ¿Vieron Dahmer en Netflix? ¿Salió? El título es Monstruo. Es decir, eso nos alivia, como diciendo, bueno, él es un monstruo, nosotros somos normales, por lo tanto él hace esas cosas monstruosas y nosotros estamos sumamente a salvo de eso. Lo que está planteando tanto Freud como Lacan es que esto nos habita a todos, ¿sí? Y si no estamos matando, comiéndonos y violando, es porque en algún punto hemos organizado simbólicamente, nos hemos responsabilizado de cierta culpa, ¿no? Que nos habita en el ejercicio del deseo. Hay una última anotación, 9:30. Malestar en la cultura, ¿no? Por las introducciones previo al malestar en la cultura, ustedes van a ver tanto en la agresividad como en la introducción teórica del psicoanálisis a la criminología, la cuestión de que, bueno, después hay una tendencia sociológica hacia el crimen, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con lo que es la organización económica, ¿no? Uno podría pensar, por lo menos acá, a partir de la instalación de lo que es el capitalismo de consumo en los 90, ¿no? Una tendencia cada vez más a la individuación, ¿no? al confort, ¿no? a la adaptación y el fortalecimiento del yo, que termina resquebrajando y produciendo, ¿no? Un desprendimiento de violencia social. Bueno, no sé si me olvidé de algo. No, los lineamientos. Bueno, nos quedaron los tipos de carácter elucidado por el trabajo psicoanalítico. Pueden captar en los tres cómo los tres refieren a algo del orden de la ley, pero no en el mismo registro. Las excepciones plantean lo que sería una injusticia de origen. Alguien que se propone como excepcional, ¿no? Por alguna injusticia por haber sido doteado de fealdad, por haber tenido una enfermedad congénita, hereditaria, alguien se plantea como excepcional, ¿no? Diciendo, bueno, la ley atravesará a todos los demás, yo estoy por fuera, porque la sociedad, la naturaleza, mi madre ha sido injusto conmigo, por lo tanto, yo no me voy a ver atravesado por las mismas dificultades que el resto de la gente. Perdóname, Nahuel, y ahí es donde Freud termina diciendo esto de la niña diciéndole a la madre, me hiciste mujer y no me hiciste hombre. Ah, mira, no, me acordaba de la enfermedad cuando descubre que es hereditaria y dice, che, bueno, entonces es culpa tuya que yo esté enferma. No, pero termina con eso el texto. Bueno, tabú de la virginidad, ¿no? O los reclamos de la feminidad, me dotaste del órgano incorrecto y nos deja atrapados a la querella con una madre. Buenísimo, Laura, no lo agarré. ¿Es cuando la niña se queja que no le da bien los alimentos? Sí, eso es lo que nosotros podemos plantear, es como una anotación en relación a la organización de la sexualidad femenina. Lo que tenemos acá es devenido carácter neurótico en relación a aquellos que se proponen como excepcionales, ¿no? Y son excepcionales también en relación a la ley, ¿no? Es
como decir, ¿no? Atravesará el resto. A mí no, porque yo no fui dotado de lo que debería haber sido, no me dieron lo que me tendrían que haber dado, por lo tanto, ¿sí? Yo con eso nada. Los segundos, los que fracasan al triunfar, se plantean en relación a la conciencia moral, ¿no? Es decir, aquellas personas que deberían encontrar felicidad por la realización de ciertas experiencias que estuvieron esperando durante mucho tiempo, mientras albergan en la fantasía está todo bien, en el momento que están las condiciones materiales para vivirla, sufrimiento, melancolía, ¿sí? Desbarrancan mal. Entonces, lo que tenemos ahí es una hipermoralidad que lee esa satisfacción en términos incestuosos. Por lo tanto, disfrutar de eso les implicaría un retorno, ¿no? A justamente lo que está asignado desde la conciencia moral como prohibición. Y el tercero, lo que delinquen por sentimiento de culpa, toma lo que es la subversión entre el sentimiento de culpa y el crimen. Digamos, los tres, nosotros lo tomamos fundamentalmente por los que delinquen por sentimiento de culpa, porque trae la cuestión de los crímenes superyóicos, que se articula muy bien con Lacan, pero fíjense cómo los tres tipos de caracteres tienen una relación con la conciencia moral y con la ley. Listo. Profe, una pregunta. ¿Cuál era la primera? ¿A qué se articulaba? La de la excepción. El ejemplo de Ricardo III, quien había sido dotado de deformidades, era feo, y decía, bueno, ninguna mujer podrá amarme, así que a la mierda todo. Voy a hacer lo que se me cante, porque fui castigado por la naturaleza con esta fealdad. Impecable, Nahuel. Una pregunta. Esto que mencionaba en relación a que hay un determinismo, pero que no hace destino, y lo vinculaba a la legalidad inconsciente, puede ser que yo lo estaba pensando en relación al texto del capítulo 4 de Época y Psicoanálisis, que lo estuve leyendo estos días, me costó un poco, la verdad, leerlo, sobre todo las citas, por ahí me resultaron un poco complejas, pero creo que se podía relacionar con capaz lo poco que pude llegar a entender, que es como que si hay algo que irrumpe ahí en forma de no todo determinado, indeterminismo, puede ser que sea en relación a la guianza. Sí, muy bien, tremendo. Eso, Sí. eso es lo Eso que va. hace que no haga destino, ¿no? Eso viví con el texto de Aleman, a lo mejor después se afirma, pero sí, dale. Okay. Sí, es por ahí, Bien, podríamos bien, decir. bien. Incluso en qué se reconoce el estructuralismo, lo que implica la casilla vacía, ¿no? En algún punto, si nosotros plantearíamos de que hay una estructura simbólica a partir de la cual se determina todas las expresiones de toda la manera de amar, la manera de relacionarse con el mundo, bueno, ¿qué estaríamos haciendo con el análisis? ¿No? Uno vendría únicamente a dar cuenta de cómo ese saber inconsciente lo determina. Si no existiría la posibilidad de hacer algo con eso, bueno, el análisis sería un engaño. Bueno, y a propósito de la responsabilidad, tiene que ver justamente con que no es destino, ¿no? Que es la posición que puede tomar un sujeto respecto del deseo del otro. Este deseo del otro no es compacto, garante y de todo, es decir, si bien viene del otro y es determinado por el otro, no es compacto ni garante. Por lo tanto, lo digo con estos términos para no hacerlo tan largo, ¿no? Va a haber alguna endija, por decirlo así, donde se toma una posición que no hace destino. Podríamos decirlo así, la madre oferta una cantidad de demandas y de esperanzas. Y el sujeto toma algunas y otras no. No es una libre elección, por eso es determinado por el otro, pero en esa posición, eso que puede donar la madre y demandar la madre como en su función, ¿sí? Bueno, habrá cosas que tomen y cosas que no. Ahí hace algo del orden, ¿sí?, de esta posición. Lo que podemos hacer una diferencia es, con lo que decía Nahuel, es una cosa es ser un sujeto responsable
que tiene que ver con lo que Nahuel marcaba respecto del yo, y otra cosa es, como dice Lacan, de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables, que no recae sobre la responsabilidad del yo, sino que recae con esta responsabilidad que tiene que ver esa posición de sujeto, que obviamente no es consciente, no es voluntaria y no es yoica, ¿sí? Sí, alguien puede decir, sí, yo me hago responsable de esto, fui yo, lo dije yo, lo que sea. Pero no estamos hablando de eso, ¿no? Sino de una posición inconsciente respecto de lo que se puede jugar aleatoriamente en un aleatorio, porque digo, puede ocurrir o no, es contingente, aleatorio, en un análisis, por eso no es destino, si no, no podemos salir de ahí, ¿sí? Y con esto que digo, con relación a este otro, que no es garante, no es compacto, es barrado, y ahí hay intersticios que dan también esa posibilidad. Con el texto de Dostoyevsky vemos cómo ahí no hay algo del orden de la responsabilidad, sino un sentimiento inconsciente de culpa. En una tarea alguien puso sentimiento de culpa, le aclaré que es inconsciente. ¿Por qué? Porque sí, yo puedo sentirme culpable por algo, pero ahí estamos ya también de nuevo del lado del yo. El problema es cuando este sentimiento, como en Dostoyevsky, ¿sí? no puede enmendarlo con nada, ¿sí? Por eso necesita puntualmente un castigo y que venga efectivamente del lugar de la ley, para poder, ¿sí? Calmarse. ¿Sí? Entonces, es un sentimiento inconsciente de culpa, pero no es responsable. La responsabilidad tiene que ver con una posición del sujeto, ¿sí? En todo caso, si fuera alguien en análisis, el trabajo es de la culpabilidad a la responsabilidad, ¿sí? Si fuera Dostoyevsky un paciente, ¿sí? Ese sería el trabajo. Por lo tanto, con Alemán y con el escrito mío, que no me acuerdo el nombre, era el de lo variable de la época y lo invariante, está mal escrito, lo variable de la época y lo invariante del psicoanálisis. En el libro salió lo invariable, pero si decimos lo invariable es un adjetivo y no es una articulación lógica, es lo invariante, ¿sí? Bueno, ahí hay algo que tiene que ver con la cuestión de la subjetividad y la época, y esto va de la mano con el texto de Alemán, y de la posición de sujeto responsable, ¿sí? Entonces, ahí podemos encontrar también la posición de sujeto responsable y la cuestión de estos invariantes que hacen al discurso del psicoanálisis, que, bueno, va más allá, como invariante, a las variables que la época nos presenta necesariamente, ¿sí? Bueno, me había notado algunas otras cosas, pero me parece que más o menos está. Les propongo que lo lean. Si tienen alguna dificultad, me escriben, podemos charlarlo. Bueno, o hacemos alguna clase de consulta antes de la próxima semana, o bueno, mañana, hoy es miércoles, mañana tienen clase con Nahuel, creo que Nahuel también tenés horario de consulta, así que bueno, también pueden... Hay paro mañana. Ah, sí. Pero doy una clase de repaso el sábado a las 10 de la mañana. Ah, bien. Digamos, Perfecto. Vienen. Así que... Bien. Entonces, claro, quien quiera puede ir, ¿qué tal, Rosana? Pueden ir a la clase de consulta con él, o me avisan y podemos hacer otra. Para marcar estas cuestiones que nos quedó a propósito del paro, justamente
pendientes para reforzar. Pero creo que el texto lo pueden seguir, no creo que les complique mucho ni el de Aleman ni el del mío. Bueno, comentarios, antes que se me vayan todos. ¿Alguna pregunta? Hola, profe. Yo quería consultar sobre el segundo trabajo para la promoción, porque en comunidades está como fecha límite el 1 de octubre. Y No, si no ya no estaría más. Debe ser el que Claro. está mirando el otro. Bueno, ahora me vuelvo a creo que fijar era el porque 15, no sé Domingo, escribir. hasta el domingo antes del El examen. 15 de octubre. Ok, listo. Bueno, la cuestión les preguntaba de consulta de la clase más que de la cuestión administrativa, digamos, ¿no? Bueno, antes de que nos vayamos todos, quería, bueno, agradecerles que estén acá, son un montón todavía. Lamentablemente, la virtualidad no nos deja, ¿no? Más allá que este horario siempre fue virtual, hay muchos que son de la mañana y no nos dejaron terminar la clase, cerrando una clase presencial, terminamos otra vez en la virtualidad, así que evidentemente ha venido para quedarse. Pero bueno, al menos nos colabora porque si no hoy ni siquiera lo podríamos haber dado. Agradezco, bueno, empiezo por el final, lo agradezco a Nahuel su participación y también a todos los que han participado, porque también participó en los inicios Nicolás Brubera, Agustín Calderón, que nos acompañó siempre en este horario, siempre ha estado participando, las profe Carolina Savarecio y Carolina González del Cerro, María Laura, que siempre pone sus bocadillos, aunque no se haya dedicado a dar un rato el teórico, las ayudantes alumnas que se ofrecieron a dar parte de Freud, Maitén, Candela y Macarena. Bueno, por supuesto, los invitados que vinieron a la presentación del libro, aunque no estén acá, Florencia, Roberto, Flaviana Ponce, que puntualizó muy bien el libro, lo leyó, se ve que muy bien y lo puntualizó muy bien. Así que en la grabación ustedes ahí lo tienen, de todo el libro. A Cacho, que bueno, realmente nos hizo pensar en diferentes cuestiones y muy vinculados a la actualidad. Y a ustedes por estar acá, preguntar, y la mayoría de las tareas han sido realmente con preguntas, con elaboración por parte de ustedes, que era un poco la idea, por eso no fue evaluativa, si no le hubiéramos puesto nota. La idea es que compartir, ¿no? Que podamos tener una devolución del trabajo de ustedes, nosotros escuchar cómo les fue a ustedes, cómo les está yendo a ustedes, que realmente me parece que en términos generales hay muchos puntos del programa que realmente son muy difíciles, son muy complicados. Nosotros los venimos trabajando de hace tiempo, muchos de ellos, pero los seguimos trabajando, y sin embargo se ha escuchado una devolución de que por lo menos algunas cuestiones las han empezado a pensar, las han empezado a interrogarse, y eso me parece que es fantástico y no es para nada poco. Cosas que quizás, insisto, son difíciles de transmitir y de que ustedes capten, y sin embargo, ¿no? Generalmente cuando hay preguntas en las tareas, en los parciales, han podido captar la idea. Ninguno sabemos todo, así que siempre hay más por leer, eso siempre lo digo, es imposible que eso, bueno, el que cree que no tiene más por leer, será otro problema. Así que me parece que, bueno, la idea es que ustedes se queden por lo menos con algunas cuestiones que los incentive a seguir leyendo, a interesarse por el psicoanálisis, que es lo que nos interesa a nosotros,
y nada, llevarlos por ahí, ¿no? Que se vayan con algunas cuestiones que les sirva para adelante, no para probar solamente. Porque uno aprueba, lo dijo muy lindo, llegó a la casa, como digo yo, y ya se olvidó. Entonces, la idea no es tanto eso, sino quedarse con cierta lógica, ¿no? Con cierta bagaje básico, para después poder leer y criticar y decir, este autor no lo comparto, el otro sí, esto me gusta más, aquello me gusta menos, ¿no? Y que tengan ustedes, puedan tomar una posición al respecto. Un poco esa es nuestra lógica de transmisión. Bueno, nos veremos en las mesas. No sé, los profes, ¿quiere decir algo más? Si no, nos vamos a comer. No, eso es lo que sucede, profesora, eso es lo que sucede. Uno de cada materia rescata cosas. Yo me acuerdo de cosas que me sirven para mi vida, qué sé yo, de metodología, como sé yo ahora sé de una variable, o sé de cosas, o por ahí estoy mirando cuando casi nunca que prendo esa televisión y por ahí hablan de neuronas y de qué sé yo, y digo, wow, entiendo lo que dice. Sí, uno siempre rescata, es increíble. Y máxima de esta materia, ¿no? Que tiene criminología y tiene cosas de las patologías del ser humano, ¿no? De los errores que la gente comete que son tan importantes y tan latentes. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces. Buenas noches. Chau, chau. Hasta luego, profe. Muchas gracias por, todo el año.